Los capítulos 12 a 14, que siguen al discurso de la Edad Dorada de Don Quijote y el poema de Antonio, se tratan del amor, o más bien de la falta de amor, entre Grisóstomo y Marcela. Se podrían considerar un breve interludio, o incluso preámbulo pastoril, que luego desembocará en los episodios más centrales de la novela, los de los amantes de la Sierra Morena. Por ahora, notemos cómo la historia de Grisóstomo y Marcela se anuncia según cierta temática intermediaria, es decir, a través de contrastes entre la pobreza y la riqueza, entre la aldea y el campo. Mientras se aplica la medicina sobre la oreja de Don Quijote, llega Pedro, otro mozo de los que les traían de la aldea el bastimento. Y este anuncia que murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza Marcela, la hija de Guillermo el Rico. Grisóstomo ha pedido que le enterrasen en el campo como si fuera moro, y que sea al pie de la peña donde está la fuente del Alcornoque, donde él la vio la vez primera. El entierro promete ser un espectáculo dirigido por el gran su amigo Ambrosio, que al parecer también se vistió de pastor para acompañar a Grisóstomo cuando se había enamorado de Marcela. Obviamente, todo esto le interesa muchísimo a Don Quijote y todo el mundo se pone de acuerdo en asistir al entierro. Curiosamente, subrayando el tema del amor como un tipo de herida, un pastor anónimo ofrece quedarse atrás con las cabras de los demás, indicando que no le deja andar una espina que el otro día me pasó este pie. Aprendemos más sobre Grisóstomo. Era un hijo algo rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras, y había sido estudiante muchos años en Salamanca. Según Pedro, Grisóstomo tenía gran sabiduría, al parecer cósmica, porque sabía la ciencia de las estrellas, de lo que pasan allá en el cielo el sol y la luna, porque puntualmente nos decía el cris del sol y de la luna. Aquí vemos una táctica favorita de Cervantes, que frecuentemente deja que un personaje corrija de manera neurótica los errores lingüísticos de otro. Don Quijote interrumpe a Pedro 3 veces. Eclipse se llama, amigo, que no cris, el escurecerse esos 2 luminares mayores. Luego, cuando Pedro dice que Grisóstomo adivinaba cuánto había de ser el año abundante o estil, Don Quijote enfatiza estéril, queréis decir, amigo. Y finalmente el caballero andante aclara que esa ciencia se llama astrología. En fin, el joven hidalgo enamorado había vuelto a todos ricos por sus adivinaciones y encima tenía fama de escribir poemas para celebrar la Nochebuena. Por eso los 2 escolares, Grisóstomo y Ambrosio, habían sorprendido a muchos cuando de repente cambiaron los hábitos de estudiantes por los de pastores. Es de notar que son pastores tanto de cabras como de vacas, quizás aludiendo a la vaga diferencia entre los géneros virgilianos del pastoril y el geórgico. Finalmente, aprendemos que la vida del joven fue mal a causa de aquella pastora Marcela, de la cual se había enamorado el pobre difunto Grisóstomo. La tendencia censoria de Don Quijote llega a su clímax aquí, cuando Pedro asevera que no habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida, aunque viváis más años que sarna. Don Quijote no puede aguantar el error. Decid Sarra, aludiendo a la esposa de Abraham, que vivió 110 años, y ahora el mozo se enfada. Si es, Señor, que me habéis de andar zaheriendo a cada paso los vocablos, no acabaremos en un año. Pedro prosigue con su historia, centrándose ahora en Marcela y el tema de la riqueza relativamente diferente entre casi todos los amantes de la novela.
Resulta que un labrador aún más rico que el padre de Grisóstomo, el cual se llamaba Guillermo, tuvo una hija de cuyo parto murió su madre. Aludiendo de nuevo a la astronomía, Pedro describe a la madre de Marcela con aquella cara que del un cabo tenía el sol y del otro la luna. Y claro, la hija heredó la belleza de la madre. Aquí tenemos otro famoso ejemplo de un tópico literario del siglo de oro español, es decir, la curiosa ausencia relativa de madres en las tramas de las novelas y las obras de teatro de la época. Lógicamente, la hija termina bajo la protección de su tío, por una parte exagerado, pues la guardaba con mucho encerramiento, pero por otra parte, bastante liberal, pues no querría casarla sin su consentimiento. Puede que haya algo sarcástico aquí, porque el narrador también enfatiza de manera excesiva que el tío hizo todo esto sin tener ojo a la ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza. De todos modos, exceptuando a la sobrina de Don Quijote y a Dulcinea y a la jerifa a la cual aludió Don Quijote después de su primer molimiento, Marcela es la primera de un largo listado de damas en la novela, todas más o menos ricas y excesivamente bellas, y que servirán como objetos principales de los deseos de un listado igualmente extenso de aspirantes masculinos. Y Marcela representa un motor argumental, porque su historia es un tipo de caso moral difícil de resolver. E igual que en casi todos los demás casos amorosos de la novela, aquí todo gira en torno a la voluntad de la amada. Pedro subraya este aspecto clave de la historia, pues por el hecho de que Marcela se rehusaba a casar, dejaba el tío de importunarla, porque decía él, y decía muy bien, que no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad. Fijémonos en el genio de Cervantes otra vez, porque el efecto de la castidad de Marcela es hiperbólico e hilarante. Primero, ella había tomado control de su propio destino y dio en irse al campo con las demás zagalas del lugar y dio en guardar su mismo ganado. Tras esto, según Pedro, un número infinito de ricos mancebos, hidalgos y labradores han tomado el traje de Grisóstomo y la andan requebrando por esos campos. Y cada vez que uno de estos pastores le propone el matrimonio, Marcela los arroja de sí como con un trabuco. El resultado es un tipo de pestilencia psicosexual porque debido al desengaño que Marcela provoca entre tantos jóvenes aspirantes, resuenan estas sierras y estos valles con los lamentos. E incluso hay un lugar donde hay casi 2 docenas de altas hayas y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado y escrito el nombre de Marcela, y encima de alguno una corona grabada en el mismo árbol, como si más claramente dijera su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la hermosura humana. Al final de toda esta información sobre Grisóstomo y Marcela, notemos cómo todo se vuelve a relacionar con la locura o enfermedad de Don Quijote. Desde luego que Don Quijote va a asistir al entierro de Grisóstomo, pues como él confiesa, el cuidado me lo tengo. Y cuando el cabrero indica que el caballero andante debería pasar la noche debajo de techado, porque el sereno os podría dañar la herida de la oreja, el narrador reporta que así lo hizo Don Quijote, y todo lo más de la noche se le pasó en memorias de su señora Dulcinea a imitación de los amantes de Marcela, agregando el detalle final de que Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento, y durmió no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a coces.
Thank you.